Constitución y sistema implícito en Colombia. Presentación. Buenas tardes, soy Melbaluz Calle Mesa, soy colombiana, doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza y profesora asociada de Teoría del Derecho de la misma universidad. Bien, en Colombia no hemos tenido una escuela histórica, un Savigny o un Yering, pero es posible identificar un pensamiento peculiar propio del derecho si ponemos en relación las ideas vertidas en los manuales de derecho civil, de derecho constitucional e incluso en las sentencias de las altas cortes con los acontecimientos políticos. Entre nosotros, el carácter eminentemente presidencialista de nuestro sistema político ha significado una gran ascendencia de los gobernantes en el desarrollo del pensamiento jurídico local. Y en el ámbito constitucional se identifican casi con la obra directa y personal de los presidentes las constituciones. El ejemplo paradigmático en el siglo XIX fue Simón Bolívar, promotor indiscutible de los procesos constitucionales de esa época. Pero en el siglo XX ha ocurrido otro tanto. Se identifican las constituciones con la obra de los presidentes. Desde la Constitución de 1886, que se entiende como una obra casi personal de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, hasta la Constitución de 1991, que tuvo un promotor reconocido en César Gaviria Trujillo, casi todos los presidentes se han identificado con una reforma constitucional, y si nos recordemos, solamente para destacar a la de 1936 y Alfonso López Pumarejo, y al plebiscito de 1957 y el Pacto del Frente Nacional, que se conoce como una propuesta hecha por Alberto Lleras Camargo y el propio Laureano Gómez. Ahora, ese papel preponderante ha implicado que en Colombia se haya adoptado una concepción interna del sistema jurídico. Pero claro, esto no fue un proceso evidente, manifiesto, expreso, sino que esa idea del derecho se fue asentando de forma sutil, lenta y casi imperceptible, pero paradójicamente no de forma pacífica. Recordemos, sino que fue la victoria en la Guerra Civil de 1885 lo que permitió al gobierno de Rafael Núñez derogar de facto la Constitución de Río Negro y promulgar la Constitución de 1886. Pero la implantación y consolidación del régimen que nacía con esa Constitución tuvo que superar todavía una guerra de 3 años, la conocida como Guerra de los 1000 días, en la cual fueron totalmente derrotados y casi que extinguidos los liberales radicales que hacían la oposición al gobierno. Miguel Antonio Caro, la victoria de la regeneración, significó también el triunfo de la reacción en contra del pensamiento liberal y del utilitarismo que habían estado en boga durante los siglos XVIII y XIX. La reacción buscó el regreso de la tradición española mediante la doctrina de la escolástica vertida en la Constitución de 1886. En esa época, los representantes de la tradición escolástica eran Monseñor Rafael María Carrasquilla en la Universidad de Rosario y Miguel Antonio Caro. El principal rasgo del ideario político de Miguel Antonio Caro fue su dogmatismo religioso que proyectó directamente en su actividad política. Vamos a destacar algunos aspectos esenciales. Primero, su concepción política y jurídica hundía sus raíces profundas en el derecho natural y en la idea de una sociedad eminentemente dogmática y unitaria. Y esa concepción naturalista del derecho vinculaba, por supuesto, la fe religiosa, la moral y el derecho. Esa forma de entender lo jurídico se manifestó directamente en la Asamblea Constituyente de 1886, cuando Caro dijo expresamente que la ley humana, la ley escrita, era por sí sola ineficaz y el orden legal
solamente es sólido si se apoya en el orden moral y en la fe religiosa de la sociedad. Estas ideas, claro está, se proyectaron en su concepción del Estado. El Estado debía cumplir una función moral de garantizar, de buscar la perfección moral de los ciudadanos. Los gobiernos debían acatar la doctrina de la Iglesia Católica. La Iglesia se concebía como depositaria de la voluntad divina y por lo tanto tenía una autoridad moral por encima de cualquier poder temporal. Por lo tanto, la Iglesia tenía el derecho a ocuparse de la educación de todos los colombianos. Naturalismo, legalismo y conceptualismo. Al mismo tiempo que la Constitución se impulsó por la regeneración, el Código Civil de Andrés Bello, un código civil a la francesa, como cuerpo unificado de legislación del Estado unitario. En realidad fue este el que funcionó como norma suprema en materia de teoría de las fuentes. También se promulgó la Ley 153 de 1887 sobre cánones de interpretación, que consagró, entre otros aspectos, en el artículo 6, la presunción de constitucionalidad de las leyes. De esta manera se le daba una impronta absolutamente legalista al sistema que se estaba. Así se importó el legalismo y la exégesis junto al conceptualismo alemán. Este ha sido un proceso muy bien estudiado por Diego Eduardo López en su imprescindible trabajo sobre la teoría impura del derecho. No obstante, la influencia cruzada de la exégesis y la jurisprudencia de conceptos no significó en Colombia la marginación del derecho natural como lo sostiene López. Su coexistencia con el legalismo y con el conceptualismo se deriva de razones objetivas, es decir, de su consagración de las normas positivas que estaban contenidas en la Constitución y en el Código Civil, tales como las siguientes: el origen teocrático del poder en la Constitución de 1886, la remisión que hacía el Código Civil al derecho canónico para la regulación de aspectos fundamentales de la vida privada de las personas, tales como el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Al mismo tiempo, los principios generales del derecho, que eran considerados como una suerte de principios de derecho natural o de la moral, que venían a fundamentar, a legitimar todo el sistema jurídico. En resumen, el iusnaturalismo coexistió con el legalismo y el conceptualismo y vino a reforzar el carácter hermético del sistema dado por la síntesis que había logrado la Constitución de 1886 entre el racionalismo liberal y el espíritu escolástico. Así, por una parte, teníamos la estructura formal del título tercero que declaraba los derechos y libertades, y por el otro, el contexto doctrinario general reflejado en el preámbulo de la Constitución, en otra serie de artículos dispersos y específicamente en los títulos cuarto y 18, de los cuales se derivaba la disociación entre el sistema jurídico, el individuo y la sociedad. Los lineamientos de esta doctrina se pueden resumir así. Primero, la soberanía puramente institucional, ya que había ausencia de la soberanía popular, porque la fuente del poder y del derecho eran Dios. Luego, las limitaciones a la ciudadanía derivadas de la edad, del sexo y de los recursos económicos, así como, ya visto, la consagración de la religión católica como la de los colombianos y las prerrogativas de la Iglesia Católica. Finalmente, la figura del estado de sitio, que permitió a los gobernantes poner entre paréntesis el Estado de Derecho para que el individuo quedara sometido a la voluntad del Ejecutivo. Y finalmente también se establecieron unas limitaciones importantes a los derechos políticos. Esta fue la comprensión del derecho que estuvo vigente hasta cuando se importan las teorías antiformalistas.